Bueno, yo encantado de estar en estas segundas jornadas otra vez, o sea, repito, creo que hay que promocionar la meditación y sobre todo la meditación para la paz, que el mundo va necesitado, ¿no?, de paz. Mi idea del taller es muy básica, me gustaría mostraros lo que es la meditación síntesis, que no es nada complicada, pero que tiene una serie de pautas de atención que después, cuando vayamos a hacer la meditación, las voy a ir desplegando, ¿eh? Pero sobre todo me gustaría promover un poco el sentido profundo que para nosotros tiene la meditación, ¿eh? Yo creo que hay que ser valiente para meditar, para sentarse y meditar. Y de alguna manera todos los que meditamos somos buscadores, buscamos algo, ¿no? Bien, entonces somos buscadores, somos caminantes. Cualquier caminante, valga la metáfora, necesita como mínimo 3 elementos. Un mapa para orientarse en el camino, que sería pues una filosofía básica, que nos da luz de cómo vivir, de la actitud vital. Un objetivo, el mapa nos sirve para llegar a un objetivo. Yo creo que todos anhelamos esa búsqueda de la plenitud, de la satisfacción, de la felicidad en la meditación, pero sobre todo, no podemos utilizar un mapa si no sabemos dónde estamos en el mapa. El mapa solo es útil en la medida que sepamos reconocer en qué punto del mapa estamos. Si no, la brújula y el mismo mapa nos sirven, estaremos igualmente perdidos, ¿no? Entonces, esta metáfora viene a cuento para explicar que yo creo que es muy importante la meditación como espejo para poder reconocer en qué punto vital estamos, ¿no? Y para reconocer que ese punto actual, desde donde se inicia la meditación, está condicionado, hay mucha más agitación y mucha más confusión de la que nos gustaría ver, se requiere hacer silencio, se requiere buscar la calma. Entonces, uno de los objetivos principales de la meditación es buscar la calma, quitar agitación. La imagen que da la tradición acerca de esto es: si la superficie del lago no está en quietud, difícilmente podemos ver el fondo, ¿no? Lo importante no es tanto la calma, sino ver en profundidad, buscar la claridad. Y ahí es donde nosotros ya encontramos 2 objetivos importantes dentro de la meditación, ¿no? Buscamos la calma para encontrar la claridad. ¿Por qué la claridad? Porque si nuestras acciones están basadas en la confusión, van a producir un error, y ese error va a producir sufrimiento, ¿no? Por tanto, esto es lo que intentamos, ¿no? Clarificar, entendernos tanto a nosotros mismos como la realidad que vivimos, para que nuestras acciones estén más alineadas con el momento presente, ¿no? Y dejen menos residuo, dejen menos sufrimiento. En el fondo es muy humano buscar la salida del sufrimiento. No tanto lo que es el dolor consustancial que implica vivir, sino la carga emocional y cognitiva que nosotros le colocamos al hecho de vivir. Eso es opcional, eso no es obligatorio. Y esto es lo que nosotros buscamos en la meditación, salir de esa
mecanismo neurótico que produce sufrimiento. Esto es lo que en definitiva buscamos en la meditación. Entonces, claro, evidentemente eso no se consigue de la noche a la mañana, sino que es un proceso largo y profundo, ¿no? Y en ese proceso de salida de ese sufrimiento, que muchos llaman liberación, iluminación, sabiduría, nos vamos a encontrar con obstáculos. Es decir, los obstáculos forman parte del trabajo que vamos a encontrar en la meditación. Es decir, podemos encontrarnos con incomodidad en la postura, después hablamos, podemos encontrarnos con dolor en ciertas partes del cuerpo, nos podemos encontrar con dispersión de la mente, lo más frecuente, podemos encontrarnos también con negatividad, podemos encontrarnos con duda, con sopor, con aburrimiento. De hecho, es habitual ver gente que se pone a meditar y empieza a dar golpes de cabeza porque ha perdido la atención, ha perdido la frescura. Eso es otro obstáculo que ocurre en el camino. Podemos encontrarnos también con la fantasía, es decir, este momento lo sentimos pobre, falta de estímulos, entonces nos vamos a un mundo ideal, un mundo de fantasía. Y también nos podemos encontrar con miedos profundos, miedo a la disolución, en cuanto que la meditación profundiza, ¿no? Bien, pues de alguna manera todo eso nos lo podemos encontrar en la meditación y este es el sentido profundo de la meditación, batallar con los obstáculos para liberarnos de esos obstáculos y para encontrar, ¿no?, la fuente que somos, ¿no?, el ser que somos. Bien, la meditación síntesis está pensada desde una base yógica, desde lo que son los centros de energía, que todos conocen como chakras, ¿no? Entendido esto como diferentes dimensiones del ser humano que están profundamente interrelacionadas, ¿no? Es cierto, tenemos un cuerpo físico, orgánico, tenemos un cuerpo energético, tenemos un cuerpo emocional, tenemos un cuerpo afectivo, tenemos un cuerpo, digamos, intelectual, un cuerpo anímico, que responde a lo que nosotros entendemos por alma, y un cuerpo espiritual, ¿no? Y todas estas dimensiones forman parte de lo que somos, del ser que somos. De la misma manera que la luz blanca, cuando pasa por un medio y hay refracción, pues nos encontramos con los siete colores, ¿no? Entonces, no tiene sentido para nosotros solamente trabajar una dimensión, solo trabajar con el cuerpo intelectual o solo con el cuerpo físico o con el cuerpo emocional, puesto que somos un continuo, somos una totalidad, ¿eh? Entonces, la idea de la meditación síntesis es enfocar cada uno de estas dimensiones, cada uno de estos cuerpos, ¿no?, con un soporte de atención, con un objetivo y con un pequeño reto. Y esto hace que la meditación sea progresiva y que cada uno trabaje en el nivel que en ese momento le corresponde. Por ejemplo, si alguien tiene problemas con la postura, con la estabilidad de la postura, con quedarse en la quietud, pues tiene que buscar, tiene que estar en esa dimensión, tiene que trabajar o batallar con la postura, ¿no? Pues, por ejemplo, el reto que nosotros buscamos en esta dimensión básica es la inmovilidad, ¿eh? Cuando nosotros buscamos la inmovilidad, aparece la agitación, aparece la incomodidad. Entonces, es a través de esa firmeza y esa estabilidad de la postura que podemos ir disolviendo la incomodidad y la agitación, ¿no? Cuando esto ya está más o menos claro, podemos pasar a ese cuerpo sensitivo a través de recorridos corporales, sensibilizando
todo lo que es el cuerpo y encontrar que cuando aparece un dolor, cuando aparece una memoria corporal profunda, ese dolor es fundamentalmente emocional. Se duele la rodilla, pero el 80% del dolor de la rodilla no está en la rodilla, sino está en la resistencia que nosotros ofrecemos precisamente a la postura, el hecho de estar en quietud y en silencio, ¿no? Porque cuando nosotros enfocamos el dolor de la rodilla, ese dolor se mueve, se modifica y se disuelve. En parte, se convierte en una sensación sorda, pero no molesta. Podemos convivir con ese dolor con una gran tranquilidad, ¿sí? Con respecto al tercer nivel, a lo que es la dimensión emocional, nos focalizamos en la respiración. Es a través de la respiración que podemos observar si nuestras emociones, ya sean de miedo, de ira, de tristeza, etcétera, etcétera, están pululando en nuestro interior y nos están sacando de nuestro propio centro, ¿no? Entonces, la respiración se convierte en uno de los principales soportes de la meditación. Atendemos a la respiración porque la respiración sucede en este momento, ¿no? Aparece en este momento la inspiración y la expiración y vamos dándole a través de un ritmo lento y profundo esa calma a todo el mundo emocional, ¿eh? Entonces este sería otro de los trabajos que tenemos que hacer, ¿eh? Si no estamos suficientemente centrados y las emociones se mueven, pues lógicamente estaremos dispersos, estaremos pensando en otras cosas, ¿no? Un cuarto nivel que tiene que ver con el mundo afectivo es buscar un centro de vivencia, buscar una interiorización y ver todo eso que se está moviendo en nuestro interior. Cuando nosotros vamos hacia adentro, nos podemos encontrar con imágenes, nos podemos encontrar con traumas, con malas experiencias, con buenas experiencias, nos podemos encontrar con todo nuestro mundo interior, ¿no? Hay uno de las disfunciones de ese cuarto nivel, es la negatividad, es la queja, es la sensación de haber sido abandonado, traicionado, humillado. Entonces hay mucho dolor en ese mundo emocional porque el mundo de las relaciones sociales es un mundo complejo, es complicado, ¿eh? Quien más y quien menos ha sentido ese desamor o ese dolor de abandono. Entonces, a través de la visualización, a través de imágenes armónicas, compasivas, que podemos ir restaurando ese dolor profundo que sentimos en esa dimensión afectiva, ¿no? Entonces, este es uno de los puntos más difíciles de trabajar, ¿no? En el quinto nivel se trata de enfocar el mundo intelectual, ¿eh? La mente da vueltas y vueltas, hay mucha agitación, hay muchos pensamientos, pero sobre todo hay pensamientos que vienen una y otra vez, que son redundantes porque dan vueltas a ideas que no están resueltas, a traumas que están ahí, ¿no? Que han cogido nuestra propia energía. La técnica que nosotros utilizamos aquí es muy básica, es observar los pensamientos sin dejar que nos arrastren esos pensamientos, ¿no? Es decir, la imagen que se da en la tradición es como nubes que flotan en el cielo, ¿eh? Cada pensamiento es una nube que viene y que se va, pero nosotros no somos la nube, nosotros somos ese cielo azul, nosotros somos esa conciencia que está sosteniendo la realidad que vivimos, ¿no? Cuando los pensamientos no podemos centrarlos, no podemos disolverlos, la técnica que nosotros utilizamos es la invocación, ¿no? Es como
especialmente a través del mantra. Intentamos hacer un cortocircuito en todos estos pensamientos que son con mucha agitación y buscar una salida a ese circuito de pensamientos que son inútiles, que no tienen ningún sentido, ¿no? Entonces esta sería otra de las técnicas que utilizamos. Hay que decir que todas estas técnicas, por eso es meditación síntesis, son técnicas que están dentro de las tradiciones profundas de la meditación, tanto del Vedanta, del yoga, del budismo, del zen, del taoísmo, etcétera, etcétera, ¿no? En el sexto nivel lo que tenemos es el mundo anímico, tenemos ese yo profundo, ese sí mismo, en otras palabras sería el testigo que atestigua la realidad sin un juicio de valor, sin añadir ni quitar nada, simplemente es la contemplación ecuánime de lo que es la realidad y de lo que somos nosotros, ¿no? Entonces ahí se trata simplemente de estar en el sí mismo, ¿no? Estar ensimismados. Esa sería la cualidad de esta dimensión, ¿no? Y por último, haciendo un recorrido muy rápido, tenemos la dimensión espiritual, que no estaría tanto en el yo profundo, sino en esa interconexión con la totalidad que nos rodea. En el fondo, no es que yo vea el bosque, sino es que soy bosque, somos cielo, somos naturaleza, somos... o sea, el espíritu no tiene fronteras, porque el espíritu es lo que sostiene toda la realidad, ¿no? Entonces, en este nivel, simplemente nosotros lo que hacemos es quedarnos en silencio, buscar la presencia y disolver ese yo en esa totalidad, ¿no? Claro, evidentemente no es lo mismo el trabajo con la postura, de ajuste postural, que está en el nivel más básico, como el trabajo a nivel espiritual, que es ese abandono, esa confianza absoluta, esa fe profunda en la realidad, donde nos disolvemos. Y en ese sentido lo que la meditación síntesis lo que busca es una idea progresiva, es decir, una acción progresiva hacia esa vacuidad, a esa conciencia que somos, ¿no? De esta manera, ¿qué es lo que conseguimos? Que como hay diferentes sensibilidades, diferentes niveles, diferentes apuestas por la meditación, cada persona pueda trabajar en el nivel que le corresponde o que tiene algo que trabajar, ¿no? ¿Sí? ¿Se entiende un poco? Yo diría que la meditación recrea la postura de la muerte, tanto en la quietud como en el silencio, como en la oscuridad, cuando cierran los ojos, ¿no? Porque la meditación está diseñada para ser incómoda. Y entonces, gran parte de mis alumnos, cuando se quejan de la incomodidad de la postura, del tiempo que estamos en la meditación, etcétera, etcétera, digo, bueno, precisamente lo estamos haciendo bien, porque la postura tiene esa función de ser incómoda para el ego, pero soporte para el ser. Y es el ego el que se resiste a esa plenitud, ¿no? En algún punto la meditación nos tocará, si no es el dolor, es la ansiedad, si no es la dispersión, como decía antes, es la fantasía, en algún punto nos tocará. Y por tanto, ese trabajo con el límite, con la resistencia, es lo que promueve nuestro crecimiento personal. Nosotros nos ponemos a meditar precisamente para desarrollar nuestra potencialidad,
Y eso implica un cierto esfuerzo, ¿no? O sea, la meditación no es om y felicidad. Sí, ojalá fuera eso como resultado de todo un proceso, pero nos abocamos necesariamente a nuestra sombra, a nuestro dolor, a nuestro sufrimiento, a nuestras creencias limitadoras. Esto es lo que nos vamos a encontrar en la meditación, en una meditación que a mí me parece sincera, ¿no? Es decir, vamos a ver qué hay aquí en el fondo. No lo que yo me imagino que hay, sino lo que realmente hay, ¿no? Por eso yo creo que a la hora de meditar y a la hora de promover la meditación hemos de ser muy compasivos, porque estamos trabajando con el sufrimiento del otro, con el sufrimiento propio. Hay que ser muy compasivo. Hay que saber en qué momento hay que empujar y en qué momento hay que soltar. Bien. Sobre todo esto, que yo creo que la meditación es un espacio de escucha profunda a la cual la sociedad no está demasiado abierta, y esa escucha profunda toca puntos dolorosos. Solo cuando nosotros podemos ver de frente el sufrimiento, el dolor, ese sufrimiento se transforma. Ese sufrimiento se transforma, ¿no? A veces me gusta explicar el mito de Teseo, que entra en el laberinto para matar al Minotauro. No sé si conocéis el mito, ¿no? Pero el laberinto no es más que una metáfora de nuestra mente complicada, de nuestra mente que está funcionando como defensa y ataque, como engaño, como poder, ¿no? Y dentro del laberinto está el Minotauro, precisamente es ese monstruo que no queremos ver, ¿no? Y Teseo, a través de su coraje y a través del hilo que le da Ariadna, que es un símbolo de amor, o sea, con amor y coraje puede matar al monstruo. Es decir, la meditación lo que busca es desarrollar nuestro corazón compasivo hacia uno mismo, porque tenemos que salir de esta neurosis de perfección. O sea, una de las trampas es, no, yo voy a meditar porque quiero ser perfecto, ¿no? Porque quiero ser un superhombre, una supermujer, ¿no? Entonces esta es una gran trampa, ¿no? El ego entra en la meditación queriendo buscar experiencias extraordinarias y lo que se encuentra es con su propio límite y con su propia humanidad. Es decir, en la meditación tenemos que empezar a amar al ser humano imperfecto que somos, ¿no? Ser humano imperfecto, pero ser humano que tiene una gran potencialidad, ¿eh? Esto es lo que nosotros buscamos, plantar una semilla de conciencia y hacerla crecer día a día a través de la valentía, como decía al principio, de sentarse a meditar. Es decir, contracorriente de lo que son las pautas culturales y sociales. Bien. No sé si surge alguna pregunta acerca de lo que estoy comentando antes de avanzar un poco más. ¿Se entiende esta idea progresiva en la meditación de intentar tener una atención en cada dimensión, tanto que sea el cuerpo, como es nuestra vitalidad, como es nuestra emoción, afecto, nuestra mente, nuestra alma, nuestro espíritu? Todas estas dimensiones tienen que encajar, tienen que sincronizarse, tienen que fluir, y esto es lo que nosotros intentamos buscar a través de la meditación. Entonces lo que vamos a hacer es una meditación que en principio normalmente la hacemos en silencio, o sea, uno da las pautas al principio y después estamos
en silencio, pero aquí, para hacerlo un poco más pedagógico, ya que muchos no conocéis lo que es la meditación síntesis, yo cada 5 minutos voy a dar una pauta que tiene que ver con una dimensión, ¿sí? Entonces, doy las pautas del nivel corporal, estamos 5 minutos en silencio, intentando sentir un poco las pautas de estabilidad, verticalidad, flexibilidad, etcétera, etcétera, y así cada 5 minutos. ¿Os parece? Que esa sería una de las... Sí. Sí, la postura es lo que hago normalmente cuando me duele en qué parte, pues entonces cambio la posición. Y no sé si debería no hacerlo. Claro, claro. La cuestión sería, tendríamos que distinguir cuando el dolor es patológico, te estás haciendo daño, de cuando el dolor es simplemente emocional, es simplemente una resistencia. Cuando es una resistencia, no te tienes que mover, porque si no estarías moviéndote ahora y dentro de un minuto te volverías a mover otra vez y entonces estarías mareando la perdiz. En mi caso, por ejemplo, cuando es la espalda sí que hago lo que te dices y estoy ahí porque la espalda, yo no tengo nada en la espalda. Claro. Pero cuando en esta posición, al rato me empiezan las ingles a hacer un dolor. Lo que pasa que entonces quizás hay que buscar un asiento, un cojín adecuado, con la altura adecuada, o unos soportes, incluso un taburete, o bien una silla. Porque no se trata de sufrir por sufrir, se trata de buscar una cierta comodidad y estabilidad. Pero bueno, hablando de la postura, como nosotros venimos del yoga, consideramos que la postura es una postura exigente. Si la vamos a mantener 40 minutos, por ejemplo, pues si no has hecho una preparación corporal, pues ahí es cuando va a empezar pues todo a petar, ¿no? Sensación de dolor, de incomodidad. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es, 7 o 8 minutitos de un pequeño calentamiento para preparar la postura meditativa. Y incluso nosotros siempre somos muy prudentes, decimos, después de los 40 minutos meditando, también como hay una sobrecarga en la zona de las rodillas, una sobrecarga a nivel de cintura lumbar, una sobrecarga de hombros, etcétera, etcétera, también hacemos algunos pequeños movimientos para compensar la postura. De esta manera creemos que no nos equivocamos, que estamos haciendo una progresión dentro de una progresión dentro de una progresión, porque lo que nos interesa al final es el contacto con el ser. Si lo puedes hacer de un salto, pues ya está, ya lo tienes. Pero como la gran mayoría de nosotros no lo podemos hacer de un salto, en unos segundos, necesitamos una progresión inteligente, ¿no?, a lo largo de todos los elementos de los que estamos constituidos. Esa sería la cuestión. Algo que haya quedado así un poco pendiente, que queráis clarificar. Yo lo del cojín, ya no, necesitas un poco más abajo de la cadera. Ahora estás mucho más No, que lo primero, después. después. Sí. Claro. Bien, pues yo lo que haría es, vamos a hacer este mini calentamiento, cada uno que lo haga, quiero decir, no hay que forzarse. Si no puedes hacer alguna postura, no te preocupes, pero bueno, vamos a hacer algún movimiento y de esta manera después, al sentarnos, la postura veréis que está más estable. ¿Os parece? ¿Vale? Pues venga. Entonces nos vamos a poner de pie. La respiración consciente, una respiración lenta y profunda que nos desconecta un poco de la preocupación, de nuestras ideas que van y vienen y nos hacen aterrizar en la sensación.
Desde esta posición vamos a hacer algo muy sencillo, que es una lectura vertebral, dejando caer la cabeza hacia adelante, soltando los hombros, brazos pesados. Observa cómo las vértebras se van abriendo. La gravedad tira hacia abajo y nos ayuda a la flexibilidad de esa cadera muscular posterior. No pierdas el contacto con la respiración. Si llegas al suelo bien, si no llegas al suelo también, no importa. Suelta el peso de la cabeza. Las plantas de los pies quedan abiertas, total estabilidad. Muy bien, y lentamente vamos buscando la vertical, vértebra a vértebra, igual que hemos bajado, subimos poco a poco. Muy bien. Como veis, muy sencillo. Vale. Solo esto, ya el cuerpo se siente un poco más ágil. Bien, vamos a entrelazar las manos y vamos a hacer una proyección para abrir el pecho. Los hombros van hacia atrás. Se estiran los pectorales, se abren las costillas, ¿sí? Los pies paralelos. Entonces desde aquí vamos a hacer una flexión hacia adelante, muy sencillo, y los brazos van a buscar la vertical, como si apuntaran hacia el techo. Suelta las manos, déjalas que vayan hacia el suelo, nuevamente. Muy bien. Y desde aquí apoyas las manos en el suelo y vas doblando las piernas hasta quedar en la posición de cuclillas. Posición de cuclillas, ¿sí? Muy bien. Si puedes, abrazar las piernas y dejar caer la cabeza, es un trabajo de equilibrio. Se abre hacia el exterior. ¿Sí? Puedes hacer amigos con el vecino de al lado, ¿vale? Entonces nos interesa abrir también la musculatura aductora de las piernas. Entonces es muy sencillo, entonces desde aquí voy pivotando hacia la otra pierna. Entonces siento ahora el estiramiento de la pierna derecha. Y lo voy a hacer varias veces. Voy hacia un lado. Fijaros que proyecto el talón y me interesa abrir esta musculatura interna de las piernas. Muy bien, lo hacemos una vez más.
veníais a meditar y os estoy complicando la vida, un poco. Muy bien. Y hay una postura que seguro que conocéis que se llama la postura del perro mirando hacia abajo. Y entonces solo tenemos que hacer, poner los pies detrás, las manos delante y buscar toda la apertura del pecho y el estiramiento de las piernas. Lógicamente con esta moqueta resbala un poco, pero vamos a buscar esta posición. Muy bien. Ahora ponemos las rodillas al suelo. Las rodillas al suelo. Muy bien. Y vamos a ver si podemos sentarnos encima de los talones. Encima de los talones. ¿Vale? Encima de los talones. Bueno, si hay un poco de amortiguación mejor, pero se abre toda esa parte de los empeines. Muy bien. Bien, entonces ahora nos sentamos con las piernas cruzadas. En la postura fácil, una postura fácil, y entonces cuando cojo aire aquí en la vertical y entonces al expirar lo que hacemos es proyectar todo el cuerpo hacia la pierna que tenemos en el lado. Inspiramos en la vertical y al expirar vamos proyectando. De esta manera estiramos la musculatura posterior y lateral. Muy sencillo. Varias veces. No hay que forzar nada. Muy bien. Vale. Y por último vamos a estirar la pierna derecha. La pierna izquierda va hacia el otro lado. ¿Vale? Los isquiones están apoyados en el suelo. Entonces con el brazo derecho abrazo la pierna contraria, ¿sí? Y giro hacia la izquierda, giro hacia atrás. Aquí tienes que mantener la posición y respirar de forma amplia, sin tensión. Lentamente volvemos la cabeza, los hombros y todo el tronco y hacemos el cambio. Estiramos la pierna izquierda, doblamos la derecha, la llevamos hacia el otro lado, abrazamos la pierna contraria, muy sencillo, y giramos hacia la derecha. Atención en la respiración, proyección de la espalda. Y volvemos cabeza, hombros
y tronco. Estiramos las piernas y ahora sí, ya nos podremos poner a meditar en silla, en cojín o en taburete. Fijaros que con el cojín podemos ponernos en esta posición, que es una posición que para las rodillas va muy bien porque no hay rotación interna, o bien podemos sentarnos típico, ¿no?, con las piernas cruzadas. Muy bien. Bueno, hemos calentado el cuerpo, hemos movilizado un poquito la energía, hemos estimulado lo que es la respiración y ahora estamos en una posición mejor para abordar lo que es la meditación. Bien. Muy bien, entonces voy a tocar 3 veces la campana. Mientras ajustamos la postura, buscamos la verticalidad. Y esa actitud de interiorización. Las manos pueden estar relajadas en el regazo, pueden estar haciendo una mudra, que es un gesto simbólico. Seguramente todos conocéis el Jnana Mudra, que es el dedo índice y el dedo pulgar, tanto hacia arriba como hacia abajo, sería el Jnana Mudra. También podéis hacer el Dhyana Mudra, que sería una mano encima de la otra con los pulgares enfrentados, o simplemente una posición libre con las manos. Intentamos sentir la estabilidad de la postura, la superficie que hace la pelvis y las piernas y las rodillas, como si fueran raíces que penetran en la profundidad de la tierra. Sensación de estabilidad y de inmovilidad. Sin embargo, la columna no está rígida, está flexible, vertical, como una caña de bambú, y sentimos esa flexibilidad sin perder la proyección de toda la espalda. La postura es como los cimientos y las columnas, las paredes de nuestra casa, de nuestro templo. Por tanto, tienen que estar estables, pero sin estar rígidas. Permanecemos en esa presencia, en la postura, a través de la inmovilidad. Pasamos nuestra atención a toda la superficie corporal, hacemos un breve recorrido por la parte anterior del cuerpo y por la parte posterior del cuerpo, intentando encontrar esos puntos tensos, crispados, dolorosos, o esos puntos que están faltos de tono, de energía, que están mudos,
que están olvidados. Intentamos llevar nuestra respiración a esas zonas e intentar disolver esos puntos de tensión, esos puntos de dolor que puedan aparecer. Llevamos ahora nuestra atención a la respiración. Nos imaginamos ese diafragma que se contrae y desciende, se relaja y asciende y moviliza los pulmones para que entre y salga el aire. Sentimos el flujo de la respiración en la entrada y salida de la nariz y nos damos cuenta de que esa respiración no solamente llega a los pulmones, sino llega a cada una de nuestras células. Respiramos con toda la globalidad del cuerpo y somos conscientes en cada fase de la respiración. Poco a poco la respiración enlentecida y profunda genera un estado de calma emocional. Disolvemos el miedo, disolvemos la rabia, disolvemos la tristeza.
La respiración es esa fuente de energía, de ese océano de energía, de prana que nos rodea. Nos dejamos mecer por esa respiración. Ahora llevamos la atención al centro del pecho. Buscamos esa interiorización para reconocer nuestro mundo interior. Todo eso que habita en nuestro interior, nos guste o no nos guste. En ese terreno interior metafóricamente, vamos a plantar una flor. Vamos a sentir el capullo de la flor como poco a poco, a través de la respiración, se va abriendo. Puede ser una rosa, puede ser una flor de loto, puede ser cualquier flor que te apetezca. Imagina la fragancia de la flor, el colorido, la suavidad de los pétalos. Imagina que junto a esa flor expresas tu amor, tu compasión, tu afecto, tu empatía hacia ti mismo y hacia los demás. Siente que vas alimentando con tu actitud amable, comprensiva, el desarrollo de esa flor en el centro del pecho. La belleza y la armonía de esa flor. Esa flor es tu corazón y es lo que los demás perciben detrás de tus gestos, detrás de tus palabras.
Tú eres esa flor en el centro del pecho. Ahora vas a prestar atención a tu esfera mental, a tu pantalla mental, y te vas a dar cuenta de que los pensamientos van y vienen. Y que los pensamientos muchas veces se enzarzan en otros pensamientos formando cadenas que nos llevan muy lejos del momento presente. Intenta observar el pensamiento sin dejar que te arrastre. Observar el pensamiento como el que observa una gaviota volar en el aire, como una hoja moviéndose por el viento, sin identificarnos con el pensamiento. Tú no eres el pensamiento, tú eres lo que sostiene el pensamiento. Tú no eres la nube, eres el cielo azul que siempre está presente. Intenta ralentizar los pensamientos. Intenta encontrar esa paz, esa calma mental sin identificarte con ningún pensamiento. Llegamos a la posición del testigo, de ese centro profundo del ser
que somos, donde más allá de los pensamientos, más allá de las categorías mentales, podemos contemplar la realidad sin colorearla con nuestras propias ideas, creencias, supersticiones, simplemente contemplar la realidad de forma ecuánime. Solo sentir, saborear la vida que acontece en este momento. Desde el fondo, desde la quietud profunda de lo que somos. Como si contemplaras un paisaje por primera vez, un paisaje nuevo. Es ese paisaje interior al que nos referimos. Pero este yo profundo está en conexión con la totalidad. Somos como un grano de arena en medio del desierto. Somos como una gota de agua que se diluye en la infinitud del océano. Somos infinitud. Somos esa conciencia que lo interpenetra todo. Somos el espíritu que sostiene la realidad. Somos presencia, presencia infinita.
Inspiramos profundamente. Om Shanti, paz a todos los seres. Bueno, ha sido una meditación cortita, ¿eh? De hecho, nosotros creemos que es necesario que la meditación sea suficientemente larga para batallar, ¿no? Batallar con todos esos elementos que decía antes. Antes de daros la palabra, me gustaría concretar que lo que buscamos en la meditación es presencia. Somos acechadores de presencia. Lo que queremos es realmente vivir en ese aquí y ahora, en esa presencia. Pero ¿qué ocurre? Que ese yo, ese ego, que no es más que un constructo mental, como decía Jung, un complejo estable y profundo de la mente, es una estructura del tiempo. Es decir, el ego vive en parte de la identificación del pasado, de los recuerdos del pasado y de la proyección en el futuro, a partir de una insatisfacción, ¿no? Entonces, para el ego, la presencia es profundamente amenazante. ¿Por qué? Porque en la presencia no hay pasado ni hay futuro, solo hay este momento, que es la realidad, ¿no? En tanto que ese yo que somos vive, ¿no?, del tiempo, de lo que fuimos y de lo que seremos, de lo que aconteció y de lo que podrá acontecer. Entonces, la vivencia del presente se convierte en un drama, ¿no? Es decir, en una amenaza, ¿eh? Y ahí es donde aparecen todos esos obstáculos de los que hablamos al principio, ¿eh? Ya sea la dispersión, ya sea hay quien se duerme, ¿no? Hay quien piensa que va a hacer mañana, hay quien dice, bueno, ya acabará este rollo. Es decir, constantemente el yo se está defendiendo de la presencia, porque en la presencia solo hay disolución de lo que somos. En la presencia estás diluido, no estás tú, sino está eso que es externo o interno, eso que está sucediendo en este momento. De ahí que realmente la meditación sea un salto mortal, ¿no? Es decir, no es pan comido, sino que realmente supone un cambio de chip brutal, que es dejar de estar identificado con las estructuras mentales que son en parte sociales, ¿no?, en parte educacionales, ¿no?, y soltar esa imagen interna que nos da una triste seguridad, es a donde apunta la meditación, a salir de la estructura mental, que la necesitamos. Evidentemente necesitamos un ego para vivir, para ajustarnos a la realidad, pero no somos ese ego, somos el ser. Y este es el gran salto mortal, que es difícil de dar, y por eso la meditación nos pone en el abismo, nos pone en el abismo. Es decir, está forcejeando, ¿no?, el ego para no salir del tiempo, mientras que la meditación es salir del tiempo, porque la presencia es atemporal, está fuera del tiempo, ¿no? Entonces este es el kit que yo creo que hemos de comprender. ¿Cómo lo habéis vivido? ¿Se os ha hecho larga? ¿Se han entendido las pautas? ¿Os parecían complejas?
Yo tengo una pregunta, pero era de la explicación. Sí. He entendido cuando ibas subiendo los niveles, que has empezado por el nivel de asana y has ido subiendo, y he entendido que en un momento has hablado de alma y luego a un nivel superior De espíritu. Entonces, Claro, a nivel coloquial, alma y espíritu significan lo mismo. Hacen referencia a lo que es lo esencial de la cosa, ¿no? Lo esencial de la persona. Pero desde una perspectiva más rigurosa, ¿no? El alma es personal y el espíritu es impersonal. Entonces yo la metáfora que pongo para entenderlo es que nosotros por la noche, en luna llena, nos sentimos iluminados. Podemos creer que la luna emite la luz y sin embargo simplemente es un reflejo de la luz del sol, ¿no? Tanto el alma parece reflejar una luz del espíritu, pero solo es un medio a través del cual se expresa el espíritu. Dicho con otra metáfora, es decir, no podemos mirar directamente al sol cuando está en el cenit. Solo podemos ver la luz del sol a través de un medio, que en este caso sería la luna, ¿no? Y creo que esto nos da una pista. O sea, el alma sería la primera inflexión o el primer nudo donde se manifiesta el espíritu, pero que es personal. Es personal. Entonces, a veces pongo el ejemplo, un ejemplo que está en mi libro de meditación, que es que el alma de un lago es tranquila, el alma de un océano es inmensa, el alma de un arroyo es cantarina. O sea, el alma es diferente, o sea, el ambiente es diferente. Sin embargo, tanto el arroyo como el lago como el océano son agua, ¿no? El espíritu es el que está detrás de todo. No sé si te lo explico bien. Yo lo que quiero saber es que esto es una explicación que das tú, esto no soy yo. De esto no es nada. Habla de Purusha, Sí. Habla de Prakriti, Sí. habla de, bueno, es decir, dentro de lo que es el hinduismo se habla de Brahman, de Shivara, o sea, hay muchas terminologías que aluden al espíritu, pero en diferente manifestación, ¿no? Por ejemplo, sobre Brahman no puede ser nada dicho porque es el absoluto. Solo podemos señalar el Brahman, solo podemos señalarlo, solo podemos decir Satchitananda, solo podemos hablar de algunas cualidades. Pero cuando hablamos de Purusha, cuando hablamos de Ishvara, estamos hablando de esa manifestación del absoluto. Al final hay un juego de cultura, ¿no? de terminología. Lo importante es entender que tu alma es diferente a la mía, pero el espíritu es el mismo, ¿no? Esto es lo único que yo intento indicar, ¿no? Si no, no sé si tú tienes alguna explicación. Bueno, simplemente lo que yo quería mostrar es una invitación a la meditación, a la necesidad de meditar para no ser arrastrados un poco por ese torbellino de la vida que vivimos muchas veces, esa vida moderna, ¿no? Así que, bueno, mi profundo agradecimiento. Gracias.